Hermano, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Le doy gracias a Dios por la vida, le doy gracias a Dios, hermano, por los que estamos aquí. Gracias a Dios, hermano, por todos los que hoy se congregaron. Y los que faltan aún, hermano, y los que a lo mejor andan ambivalentes. Esperamos en Dios que estén de nueva cuenta aquí con nosotros. Gloria a Dios. Quiero que agarres tu Biblia, iglesia, y que vayamos al libro de Romanos. Bueno es Dios. Libro de Romanos capítulo 2, verso 25. Y quiero que iniciemos reflexionando sobre esto, hermanos. Que es importante guardar la palabra de Dios. Amén, aleluya. He comprendido, hermano, y por experiencia propia me he dado cuenta que cuando tú no obedeces a Dios, las cosas no te pueden salir bien. Grande es Jesús. Cuando no guardas los mandamientos de Dios, siendo niño, joven, adulto o anciano, es imposible que en la vida te vaya bien. Por eso hoy quiero que leas conmigo Romanos capítulo 2, verso 25. Amén, gloria a Dios. La bendita palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo y Divino Espíritu. Gloria al Señor. Amén. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Que el Señor bendiga su palabra. Ya hemos orado. Gloria al Señor. Toma asiento, hermano. Habla Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Obedeciendo la palabra de Dios es el tema de hoy. ¿Cuántos quieren obedecer a la bendita palabra de Dios? Hermanos, la característica del cristiano, prácticamente el propósito de los que hoy nos congregamos aquí, es porque obedecemos la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y porque queremos obedecer la palabra de Dios y porque amamos al Señor. Amén. Es imposible que tú puedas obedecer algo a alguien cuando tú no le amas. Es imposible. Amén. Como hijos es imposible, hermano, que tú digas amar a tu padre o a tu madre si no obedeces los mandamientos de papá y mamá. Es imposible, hermano, que nosotros digamos amamos a Dios si no guardamos los mandamientos de papá. Es imposible. Y dentro, hermano, de los mandamientos de Dios, que son muchos, Dios los resumió solamente en dos. Decía el Señor Jesús, son muchos mandamientos, pero se los voy a resumir en dos. En dos. Para que se den cuenta que de todo esto, aquí se resume la ley. Amén. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con todo qué? Tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Y después dice, y seguido de esto, te va a ser muy fácil amar a tu prójimo Aleluya. como a ti mismo. Gloria a Dios. Y dice el Señor Jesús, en todo esto se resume la ley de Dios. En todo esto. Amar al Señor, hermano, amar a Dios, va más allá de congregarse un día domingo. Va más allá de aprenderte textos bíblicos. Va más allá de vestir un vestido, un saco. Va muchísimo más allá que eso. Amar a Dios significa, iglesia, obedecer la palabra que nos da. Guardar su mandamiento de que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Que amemos a Dios más allá de lo que amamos a nuestros hijos. Amar a Dios va más allá de lo que tú amas a tu esposo o a tu esposa. Va más allá de lo que tú amas a tus padres. Amar a Dios, hermano, significa que a pesar de la circunstancia difícil, del hambre, de la enfermedad, de la economía, Dios sigue siendo el primer lugar en tu corazón. Aleluya. Ciertamente nuestro hermano René decía una palabra de Job. Recibiremos de Dios solamente las misericordias, los beneficios, las bendiciones. Es que es muy fácil, ¿verdad? Decir yo amo a Dios cuando Dios te da trabajo. Es muy fácil. Es muy fácil decir, no, yo sí soy cristiano porque Dios te da economía, te da trabajo. Yo amo a Dios porque te da salud. Pero cuando el Señor permite
que sea tocada tu vida, ¿cuántos pueden decir yo amo a Dios? Aleluya, gloria a ti. Obedezco a Dios. ¿Cuántos? Amén, amén. Quiero decirte un secreto, iglesia. Dios no puede permitir una prueba en tu vida de parte del enemigo sin que antes éste le pida permiso. El libro de Job nos habla, hermano, perfectamente que Satanás, que es el acusador, que es el padre de toda mentira, el que anda viendo a ver quién anda haciendo lo malo e ir a acusar. Dice que él, hermano, paseaba por toda la circunferencia de la tierra. Para esos que son terraplanistas que dicen que la tierra es plana, Job nos habla, hermano, que la tierra es redonda. Aleluya. Y dice la Biblia que encontrando a Job fue ante la presencia de Dios. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Quién? ¿De dónde vienes tú, David? ¿Qué me traes? Vengo de la tierra. Vive Dios. Y dice el Señor. Mira, hermano, fíjate esta escena tan maravillosa. Jehová diciéndole, hay otros mundos, iglesia. Santo es Dios. Hay otros mundos por todo el universo que el Señor hizo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, dice la palabra. Hay muchos mundos que pueden ser habitables por otros personajes. Santo es Dios. Pero lo maravilloso de esto, iglesia, es que Dios le ha dado al hombre de esta tierra Gracias Dios. la magnífica noticia de conocerle. Gracias Dios. La magnífica Gloria al noticia Señor. de ser salvo a través de la sangre de Dios mismo. Gracias. Aleluya, Jehová. A ningún otro ser creado le ha dado, hermano, esta dicha, más que al más pequeño de las creaciones, el ser humano. Aleluya. Y dice la Biblia que Satanás le decía, vengo de la tierra, y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto quién es este varón? Si lo conoces, claro que lo conozco. ¿Has visto? Imagínate, Dios mismo, Dios, Jehová de los ejércitos, hermano, que esté dando testimonio de ti ante Satanás. Grande es Dios. Una cosa tremenda. ¿Has visto que no hay hombre más recto entre los hombres que mi siervo Job? Hermano, Perfecto es Dios. que Dios Aleluya. diga eso de un hombre. Oh, hermano. Gloria a Dios. Pero se puede. Se puede. Amén, amén. Y le dijo Satanás, porque tú le das todo, porque tú lo bendices, porque tiene harto ganado, porque todo lo que él te pide se lo das, pero cércale su vida. Permíteme que toque su vida. Deja que yo lo toque con mi ponzoña y verás si no maldice tu nombre. Por él en Cristo Jesús. Y Dios le dijo, hazlo, pero no permito que lo mates. Aleluya. Amén, gloria a Quiere Dios. decir, hermanos, que cuando Dios permite una prueba por parte del enemigo, este ser tiene que pedirle permiso a Dios. Precioso es Jesús. Y para que tú seas probado es porque Dios quiere presumirte, quiere exaltarte, Sí, Señor. quiere poner a prueba Gracias, Jesús. esos que dicen yo amo a Dios. ¿Cuántos aquí, hermanos, hay quienes aman a Dios? ¿Cuántos hay? Gracias. Gloria al Señor, aleluya. Debes estar preparado para la prueba, Ayúdenos. porque en eso, hermano, se va a pulir tu fe. Amén. En eso, hermano, se va a magnificar tu fe. En las pruebas y en la tribulación. Alabamos el nombre de Dios. Aleluya, Jehová. Pablo le decía a la iglesia de Roma, hermanos, le decía a los judíos que vivían en esa parte de allá, que todos aquellos que se jactaban por decir que eran circuncisos, que traían la señal del pacto con Abraham, decía lo siguiente: tiene provecho si guardas la ley. Para aquellos judíos, hermanos, que decían, yo soy judío, yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Dan, yo soy de la tribu de José, y que decían, yo traigo la circuncisión, la marca del pacto de nuestro padre Abraham, soy judío. Pero Pablo le decía lo siguiente: eres judío, traes circuncisión, traes la marca del pacto, pero si no guardas la ley, eres un pobre diablo, Señor, ayúdenos, Padre. eres un pobre hombre que va directo al infierno. Pero también decía estas palabras: pero tú, no siendo circunciso, guardas la ley, entonces viene a ser provecho la circuncisión. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Cristo. Fíjate qué palabras tan maravillosas, hermano. Que aquellos que no guardan la ley,
que estaban siendo circuncisos vienen a ser incircuncisos espiritualmente. Vamos a traspolarlo, iglesia. Vamos a traspolarlo a nuestra vida. Todos los que decimos que amamos a Dios, que ya levantaron su manita, que dijeron amén, yo amo a Dios, pero no guardas esa ley en tu corazón, eres un incircunciso, dice la Biblia. Eres un transgresor de la ley. Eres, en pocas palabras, una persona mentirosa que dice yo amo a Dios, pero no me gusta guardar su ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Ya lo vimos, hermano. Amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén, aleluya. Y eso incluye toda tu mente. Amén. Y eso incluye toda tu alma, con todos tus sentidos. Ayúdenos, Señor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a Dios se le puede transgredir, se le puede faltar, se puede pecar con cada uno de los sentidos que Dios nos ha dado. Puedes pecar a través de la vista, ¿verdad que sí? Pero a través de la vista. Van caminando por la calle y pasa el pecado y hasta regresas a ver 2, 3 veces. Poder en Cristo Jesús. Puedes pecar a través del oído. ¿Cuántos todavía, hermano, hacen el quehacer escuchando, verdad? La banda machos. Hay poder en el Señor. Hay poder en Cristo. Se puede pecar, hermano, a través de la boca, con la lengua. Puedes pecar delante de Dios, hermano, aún con tu sentido del gusto, probando cosas que a Dios no le agradan. Probando cosas que le han ofrecido a ídolos, que le han ofrecido a demonios. Puedes pecar a Dios contra eso, con tus manos. Puedes pecar a Dios, hermano, con tus manos, con tu sentido del tacto, agarrando cosas que no debes, hermano. Agarrando cosas, tomando cosas que están prohibidas para el cristiano. ¿Te das cuenta cómo Dios, hermano, te dice, si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, guardarás la ley? Amén. Guardarás este cuerpo, guardarás todo lo que yo te di, pero para mí. Amén, aleluya. Los que se guardan para Dios, esos verdaderamente aman a Dios. Bendito sea su nombre. Hermano, los judíos en el tiempo en cuando Pablo está escribiendo esta carta, mira, ellos eran exclusivistas. Ellos decían, hermano, yo soy del linaje de Abraham. Ellos se sentían superiores a los gentiles, hermano. Ellos querían tanto así judaizar a los gentiles para que hicieran sus mismos rituales, porque para ellos era necesario hacerlo así. Porque ellos tenían una ley, la ley que Moisés les dio a través de Dios. Y ellos querían, hermano, que hicieran los mismos rituales. Tanto es así que querían que los gentiles tuvieran la circuncisión también. Vive Dios. Y cuando Pablo escucha esto que está pasando, y no solamente en Roma, sino en muchas otras iglesias, hermano, él escribe esta carta. Y le decía lo siguiente: tu circuncisión viene a ser incircuncisión si no están guardando la ley. Y quiero que hagamos una diferencia y que entendamos lo siguiente. Dentro del pueblo de Dios, aunque el Señor, hermano, nos ha hecho miembros de un solo cuerpo, de una sola iglesia, de un solo pueblo, dice la palabra, es necesario entender que hay un pueblo escogido de Dios llamado Israel. Desde el principio de los tiempos, Dios dispuso que Israel fuera su nación. Dice el libro de Deuteronomio, por ser la más pequeña, la más pisoteada. Bendito sea Israel, aleluya. Mira cómo Dios, hermano, de lo más bajo saca lo más grande. Gloria a Dios. De lo más humilde el Señor puede maximizar, hermano, y sacar grandes siervos de Dios. Por eso tú no te sientas menos. No te sientas, hermano, chiquito. Porque Dios, hermano, puede hacer algo grande contigo. Amén, aleluya. Y en el tiempo, hermano, de la iglesia, en el tiempo de los gentiles, cuando Cristo, hermano, murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí, y el velo, hermano, del templo se rasgó en dos. Gloria a Dios. Cuando después de eso vino el Espíritu Santo de Dios sobre el aposento alto, y el Señor empezó a repartir dones conforme Él quería, empezó
un pueblo de Dios Aleluya. llamado Iglesia de Cristo. Aleluya, Jehová. Gloria a Dios. Por eso es tan importante que conozcamos la línea de tiempo que Dios tiene para con su pueblo, hermano. Israel ya existía antes de que la iglesia naciera. Por eso es que hay palabras proféticas y promesas, hermano, exclusivamente judías, exclusivamente para Israel. Y hay promesas exclusivamente para la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Lamentablemente, Israel, por no aceptar al Mesías prometido, dentro de la palabra profética, a ellos les tocará ser perseguidos en la gran tribulación. Esa es una promesa de Dios para con Israel. Por cuanto no quisieron recibirme. Por cuanto ellos, hermano, al venir el Mesías prometido, ellos dijeron, no, ¿cómo puede venir nuestro Mesías en un burro? En un pollino. ¿Cómo es posible que nuestro gran Salvador venga de Galilea? ¿Cómo? No, ¿cómo es posible? Y lo rechazaron. Pero a los que ellos rechazaron, nosotros le aceptamos. Gracias, gracias Dios. Aleluya. Y mira qué promesa tan grande que Pablo dice, les voy a decir un misterio. Amén. Esos que no quisieron al Señor no se preocupen, pero nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo, cuando aceptas a Jesús, cuando Él venga por su pueblo una vez más, nosotros estaremos, hermano, viniendo ya con Él. Ya habremos sido casados con el Cordero Santo. Ya seremos, hermano, injertados en el cuerpo físico y glorificado de nuestro Señor Jesús. Y esa es una promesa para la iglesia de Cristo. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Es maravilloso pertenecer al cuerpo del Señor. Amén. Hoy te estamos pertenecientes de una manera espiritual, iglesia. Pero cuando estemos allá arriba en las bodas del Cordero, Aleluya. estaremos uniéndonos con Cristo Gloria a Dios. por siempre y para siempre. Gracias. Y donde vaya el novio, irá a ir la novia. Por eso cuando Cristo venga, hermano, cuando Cristo venga por segunda vez, Enoc lo profetizó. Ciertamente Él vendrá una vez más con todos sus santos. Dice Enoc. Y sus santos se refiere a nosotros, a ti y a mí. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y los judíos se decían muy exclusivistas, hermano. Es decir, que se sentían superiores de los gentiles por ser los elegidos de Dios. Ellos tenían esta promesa. Ellos tenían la promesa de Abraham, hermano, de que ellos eran el pueblo de Dios. Aleluya. Sentían más que otros. Y algo que externamente caracterizaba al pueblo judío, hermano, algo que los caracterizaba es que ellos a los 8 días tenían que ir ante el sacerdote y tenían que ser circuncidados, todo varón de 8 días de nacido. Así es, Señor. El Señor Jesús fue circuncidado. Era parte de la ley, hermano, que Dios mismo dispuso para su pueblo. Quiero que vayas a Génesis capítulo 17. Vamos a leer lo que dice esta porción de la Biblia. Capítulo 17, verso 10. Y dice lo siguiente: este es mi pacto, hablando Dios con Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese es el pacto, hermano, eterno, la señal que Dios le dio a Abraham. Y entiéndase eso, hermano. ¿Por qué Dios nada más puso una señal para el varón, no una señal para la varona? El varón tenía que ser circuncidado. ¿Por qué la varona no? Quiero que entiendas esto. Dentro de los propósitos de Dios, el hombre es el que va a dar cuentas de todo delante de Dios. El castigo, hermano, será muchísimo mayor para el varón cuando le entregue mal la administración de su casa. Hermano, Dios va a requerir cuentas tuyas de tu hogar como varón, como cabeza de familia. Vive Dios. Para los que nos dedicamos, hermano, al ministerio,
Dios lo reclamará aún el doble, el triple o hasta 10 veces más para administrar la casa de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios quiere, hermano, que el varón sea cabeza. Porque Cristo es la cabeza del varón. Aleluya. El varón es cabeza de la mujer. Y con eso no quiere decir que la mujer, hermano, sea menos. No. Pero quiere decir que el pacto, hermano, que Dios hace es con el varón. Porque Él le va a entregar cuentas. Él le va a rendir, hermano, toda la administración de su casa. Toda la administración de la congregación. Sí, Señor. Le va a rendir cuentas de todo el gobierno que Dios puso. Es una dicha ser varón, hermano. Pero es una responsabilidad tremenda. Amén. Tremenda. Ayúdelo, Señor Jesús. Ese era el pacto, hermano, que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Aleluya. Pero Pablo, hermano, les decía que esa circuncisión, si tú no, hermano, guardabas la ley, no sirve de nada. Si tú, hermano, que vienes cada domingo y alabas a Dios y glorificas a Dios y lloras y profetizas y hablas lenguas y vienes aquí al frente y te postras, pero saliendo, iglesia, haces cosas indebidas, eres un transgresor de la ley de Dios. Así es, Padre, ayúdenos. Si saliendo de aquí tú te vas a hacer cosas fuera de las ordenanzas de Dios, eres una persona transgresora que está pisoteando no solamente la ley, sino al mismo Señor Jesús, que está dejando en mal testimonio del Evangelio de Cristo. Así es. Por eso, hermano, nuestro testimonio como cristiano no solamente es en la casa ni en la iglesia, es en todos lados. En tu trabajo, cuando vas con tus familiares, cuando vas a visitar al vecino, cuando vas hasta comprar a la tienda, tiene que haber testimonio de que tú guardas la ley de Dios, de que tú eres cristiano. Amén. Hace unos pocos días, hermano, mi esposa se fue a cortar el cabello y le decía a esta señora que cortaba el cabello: usted es cristiana, ¿verdad? Sí. Algo tuvo que ver para hacerle ese comentario. Gloria a Dios que se puede diferenciar cuando alguien es cristiano de alguien que no es cristiano. Pero es un gozo, hermano, que en la calle te puedan identificar como cristiano, Grandes. como alguien que es diferente a los demás, como alguien que guarda la ley de Dios, como alguien que es obediente al Espíritu de Dios. Porque eso quiere decir, hermano, que alumbras en este mundo de oscuridad. Eso quiere decir que eres luz, hermano, en medio de las tinieblas. Eso quiere decir que el Espíritu va delante de ti y da testimonio de ti hacia los demás. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, cuando tú guardas la palabra, cuando obedeces a Dios, no solamente en lo externo, también en el corazón, Dios te va a exaltar. Dice el libro de los Salmos que va a aderezar mesas delante de nosotros. ¿Y quiénes crees que van a ser esos dichosos que se van a sentar a la mesa de Cristo? No va a ser alguien mentiroso, hermano. No va a ser alguien hipócrita. No va a ser alguien que dice yo soy cristiano, pero a la mera hora, hermano, anda haciendo y deshaciendo cosas del mundo allá afuera. Va a ser para aquellos que guardan la ley de Dios. Amén, aleluya. Va a ser para aquellos que se deleitan en la voz de Dios, Aleluya. en la ley de Dios. Dice el Salmo 37:4: ven y deleítate en el Señor. Amén, gloria a Dios. Ven y deleítate en Cristo. Y Él concederá las peticiones de tu Gloria a corazón. Dios. ¿Te das cuenta, hermano, que antes de que le pidas cosas a Dios, primero tienes que deleitarte en Él? Amén. Tienes que deleitarte en su palabra, guardar su palabra, guardar sus mandamientos, y no habrá nada que el Señor pueda, hermano, negarte. Así es. Dice la palabra que la oración de los justos puede mucho. Amén. Dice la palabra, hermano, que no hay justo que mendigue pan, ni que su simiente tampoco, hermano, la padezca. Pero los justos, los que guardan la ley de Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Eso nos quiere decir, hermano, que lo exterior no te hacen ser parte del pueblo de Dios. Lo exterior, la circuncisión, un vestido, una camisa, no te hacen ser parte del pueblo de Dios, hermano. Grande es Dios. Límpiese primero el vaso por dentro, dice la palabra, Amén. 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 y después todo lo de afuera. Amén, aleluya. Hay muchos que hoy vienen, hermano, a lo mejor con un atavío que dices, wow, cuánta santidad, cuánta obediencia, pero adentro en su corazón Hay poder en Cristo
se desborda maldad, hermanos. Se desbordan pensamientos impuros. Se desbordan, hermano, mente pecaminosa, un corazón que va hacia lo malo. Y eso dice el Señor, esos no heredarán el reino de los cielos. Esos no pueden ser parte de mi pueblo adquirido por mi sangre. Así es, Señor. Quiere decir, hermano, que lo externo no te hace ser parte del pueblo de Dios. Algo externo no te hace ser cristiano realmente. Ni la circuncisión, ni la ropa, ni la falsa santidad, hermano, por vestir bien. Lo único que te hace ser pueblo de Dios es, hermano, que seas lavado en la sangre de Cristo. Es que guardes la ley de Dios. Que el Espíritu Santo te selle, te cambie y que seas una nueva criatura. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermanos? Gloria al Señor Cristo. Bendito sea tu nombre. Quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas. Bendito sea su nombre. Capítulo 3, verso 28. Quien lo tenga, de lectura, hermano. Gálatas, capítulo 3, verso 28. Gloria a Dios. Santo es Dios. 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Veíamos, hermanos, que el pueblo judío tenía tiene esta señal, porque todavía lo hace. Pero Dios, hermano, dispuso que cuando Cristo murió, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay, hermano, que tú eres de allá y yo soy de acá, tú eres de Abraham, tú eres gentil. Ya no, hermano. Todos somos un pueblo único de Dios. Y si los judíos, hermano, quieren ser parte de las bodas del Cordero, a pesar de que tengan la promesa de Abraham, tienen que aceptar al Señor Jesús. Amén, aleluya. Tienen que convertirse de corazón al Señor Jesús. Gloria a Dios. Tienen, hermano, que ellos aceptar que el Mesías ya vino y que solamente en Jesús hay salvación. Y entonces sí, ellos pueden ser parte de este pueblo único, exclusivo, que se va a ir dentro de poquito, hermano, en ese rapto prometido por Dios. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esta dispensación de la gracia, iglesia, ya no hay exclusividad. Ya no hay de que tú eres de allá, yo de acá. Todos somos uno en Cristo. Amén. Todos aquellos que quieran venir a la fuente de la vida a beber agua, vengan, y dice el Señor Jesús, Amén, amén. que yo tengo agua de vida eterna. Y el que beba de mí jamás tendrá sed, dice el Señor Jesús. Todos aquellos, hermano, sean católicos, mormones, testigos, adventistas, ateos, que vengan a los pies de Cristo, en ese momento, hermano, pasan a ser pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Pasan a ser, hermano, real sacerdocio. Amén, amén. Pero eso sí, dice la Biblia, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de lo que viene a ellos. Hay muchos que dicen yo creo en el Señor Jesús y hacen, hermano, la oración de fe. Y, hermano, pasan, se arrodillan, hermano, hacen una oración salvífica para ser cristianos, para ser pueblo de Dios. Pero todavía no pueden descolgarse su crucifijo, hermano. Hay poder en Cristo. Todavía no pueden descolgarse, hermano, acá su rosario. Hay poder en Cristo. Conocimos a un varón, hermano, que siendo cristiano, dice que no podía romper su Virgen de Guadalupe, Hay poder en Cristo. que le daba miedo romperla. Hay poder en el Señor Jesús, Amén, amén. siendo ya cristiano según él. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú seas partícipe de las promesas de Dios, tienes que renunciar totalmente al mundo. Amén, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que nos perseguirán. Por eso dice la Biblia, hermano, que le incomodaremos a los demás. No le vas a agradar ya a tu vecino, no le vas a agradar ya a tu familia, ya no le vas a agradar, porque ya no vas a hacer lo que hace el mundo. Porque guardas la palabra de Dios, guardas su ley. Importante obedecer la ley de Dios. Y aquellos, hermanos, que quieren de Dios, pero siguen en el mundo, a esos el Señor les llama tibios. Los vomitará.
los vomitará de su cuerpo. Eso dice el libro de Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, dice el Señor. El Señor quiere, hermano, que le des la totalidad de tu corazón, de tu mente, de tu tiempo, solamente a Dios. Amén. Aleluya. En Efesios capítulo 2, verso 11, vamos a estar leyendo ahí adelantito. Cristo, hermano, por medio de su muerte quitó la barrera que dividía tanto al judío como al gentil y nos ha hecho un solo pueblo. Todos somos ciudadanos santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 3, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos, iglesia? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo, a través de su sangre, hermano, juntó estos dos pueblos en uno solo. Quiero que entiendas esto de una manera más profunda. La palabra menciona que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Es decir, que las palabras que Dios decreta como ley no pueden ser transgredidas ni por Él mismo, porque Él es la palabra viva, dice la Biblia. No puede transgredirse a sí mismo Dios. Y Dios, hermano, dijo con promesa por Él mismo que de Abraham sería un pueblo escogido para Dios. Aleluya. Le juró por su propio nombre que así era. Y cuando llegó el tiempo de hacer, hermano, ya oficial esto, que el Señor Jesús descendió en carne y vino a este mundo y se presentó ante su pueblo escogido hace unos miles de años atrás, dice el libro de Juan que los suyos no le conocieron ni le aceptaron. No quisieron nada de Él. Y dice el Señor, imagínate la decepción en el corazón de Dios, hermano, que después de haber tanto tiempo, hermano, haberlos guardado, bendecido, uno de los más grandes milagros que Dios hizo con Israel, sustentarlos en el desierto, hermanos, 40 años. Ni uno de nosotros sobreviviría ahí, hermano, 3 días, ni uno de nosotros. Yo nunca he visitado Israel, hermano, pero veo a través de la televisión el desierto que hay, hermano, que hay que cruzar entre Samaria e Israel. Israel mismo es una tierra desértica, que por la bendición de Dios, hermano, hoy es un bosque entero. Aleluya. Pero ninguno de nosotros en ese tiempo hubiera podido sobrevivir 3 días. Y no solamente eso, Dios dice, hermano, que durante todo ese tiempo sus vestidos no envejecieron. Gloria a Dios. Sus zapatos, hermano, que ellos traían, 40 años el mismo zapatito, hermano, y seguían siendo nuevecitos. Rechinaban de limpio. No que aquí, hermano, te compras unos zapatos y a los 6 meses ya se agujerearon. Dios 40 años los guardó de esa manera milagrosa. Milagrosa. Que ya estaban hartos, hermano, del Señor. Y dice, tenemos hambre. Y les mandó, hermano, unas hojuelas de maíz. Aleluya. Cubiertas con miel. Gloria a Dios. Una especie, hermano, de cereal tan rico y delicioso que solamente los ángeles tenían acceso a comerlo. El maná de la vida. Bueno es Dios. El maná del cielo. Israel, siendo tan ingrato, decía, ya estamos hartos de tu maná, Dios. Queremos carne. Fíjate cómo le exigían a Dios. Y Dios mandó codornices, hermano, para alimentar a más de 500,000 de judíos que salieron de Egipto. Cerca de 600,000 gentes. Poderoso es Dios. Mira, si Dios no, hermano, tenía que hacer valer su promesa. Amén. Tenía que hacerla valer. Fiel es Dios. Aleluya. Y cuando ya llegaron al monte, hermano, Sinaí, cuando ya habían terminado el trayecto, ese pueblo de Israel,
Dice la Biblia que ellos ofendieron a Dios de una manera tan vil que el primer mandamiento que para Dios agrede su gloria más importante lo hicieron enfrente de su presencia, enfrente de su monte santo, donde temblaba el monte cuando Dios descendía a ese lugar. Hicieron un ídolo y le dijeron: Jehová de los ejércitos, no nos gustas. Sí, nos diste todo, pero no nos agradas. Queremos hacer un becerro de oro y postrarnos delante de este que no tiene vida, porque tú no vales. Imagínate lo que Dios sentía, hermano, en ese momento. Fue tanto el enojo de nuestro Señor que Él dijo: raeré de ellos, los eliminaré. Le decía a Moisés: Moisés, ya no me pidas, los voy a matar a todos y te daré un pueblo nuevo, que me adore, que me quiera, porque esos no valen la pena. Y mira, aquí entra la intercesión de Moisés, hermano. ¿Quién era Moisés? Un intercesor de primera. Aleluya. Moisés ha sido el único hombre, hermano, en la historia que muestra en la Biblia que ha ayunado más de 40 días y 40 noches 2 veces. La Biblia lo menciona. Santo es Dios. La primera vez cuando él ascendió al monte, hermano, para recibir la ley. Y la segunda vez cuando él tuvo que ir a interceder por ese pueblo rebelde. Grande es Dios. Y tanto era, hermano, fíjate la intercesión de Moisés, que por eso a Moisés, hermano, se le considera como el único profeta que no habrá otro igual en Israel como Moisés. Aleluya. Eso dice la Biblia. Y Moisés subió y le dijo: Señor, ten paciencia. No, Moisés, yo los voy a destruir, te daré un pueblo nuevo. Y mira lo que hizo Moisés. Gracias. Señor, si tú lo destruyes, destruyeme a mí también. Así es. Moisés conocía, hermano, el corazón de Dios. Amén. Aleluya. Él sabía que le había prometido a Moisés estar con él. Amén. Y decía Moisés a Dios: si tú destruyes Israel, quítame de tu libro de la vida a mí también. Hermano, ponerse con Dios a ese nivel es porque conoces y guardas la ley de Dios de una manera Aleluya. que conoces cómo se mueve. Amén. Y ha sido la única ocasión donde Dios, hermano, cambió su parecer de esa manera, por la intercesión de un hombre que lo encaró cara a cara. Poderoso es Dios. Y a través de esa sangre que el Señor Jesús vino, hermano, y derramó en la cruz, y que ahora tú tienes acceso a ese reino que era destinado solamente para el pueblo de Israel, ahora nosotros tenemos acceso. Gracias Dios. Y podemos ser un solo pueblo. Sí, amén. Amén. Pero déjame decirte algo: si Israel hoy en día no acepta al Señor Jesús, él conocerá al anticristo. Israel conocerá al anticristo, y lo conocerá, hermano, porque está escrito. Habrá algunos que el Señor salvará, pero Israel sigue todavía pensando que su Mesías ha de venir. Y cuando se presente, dice que con toda artimaña y mentira del diablo los engañará. Eso ya lo hemos estudiado. Amén. Dice el verso 18 de Efesios 2, hermano: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bendito sea su nombre. Todos los que estamos hoy aquí, hermano, que hemos recibido la sangre de nuestro Señor Jesús, somos familia de Dios. Somos hijos adoptivos de Cristo, hermano. Y el Padre hoy, hermano, nos está diciendo que podemos heredar el reino de los cielos solamente con la sangre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo. La única condición para ser parte del pueblo de Dios es arrepentirse, iglesia. Amén. El único requisito para ser familia de Dios, hermano, es que alguien sea lavado por la sangre de Cristo. Así es, Señor Jesús. Y después de que tú eres lavado por la sangre de Cristo y te arrepientes, hermano, dice la Biblia, tienes que guardar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Tienes que guardar su palabra. Aleluya. Hay algunos que podemos mentir, hermano, y mostrarnos una cara, mostrar a lo mejor un tipo, hermano, de vestimenta, pero en tu corazón
no guardas la ley de Dios. Hay algunos que a escondidas siguen viendo cosas malas, hermano, en el teléfono, en la televisión. Hay poder en Cristo. Hay algunos que guardan cosas malas en los celulares, en las tabletas. Hay algunos, hermano, que todavía siguen viendo con estos ojos, que le dicen, abre mis ojos, oh Cristo, y cantan la alabanza, pero con esos ojos andas viendo el pecado. ¿Cuándo te lo va a abrir el Señor? Perdónenos. Hay algunos que dicen, Señor, quiero escuchar tu voz, dime qué es lo que tengo que hacer, pero con tus oídos pecas al Señor, jamás te lo va a abrir. Así es, Señor, perdónenos, Padre. Por eso es importante guardar hoy la palabra, hermano. Bendito sea su nombre. Amén. Los que dicen amar a Dios tienen que guardar su palabra. Juan capítulo 14, hermano, ve conmigo a Juan 14, 23. Y dice la Biblia: respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oh, qué maravilla, hermano, de promesa. El que me ama, dice, guardará su palabra. ¿Cuántos aman a Jesús hoy aquí, hermano? Tienes que guardar su palabra. Y dice la promesa de nuestro Señor Jesús, que cuando tú comiences a demostrarle al Señor que guardas esa palabra, el mismo Padre de los cielos, junto con su Hijo Jesús, vendrán a visitarte y morarán en tu corazón. Por eso, hermano, cuando alguien, guarda la palabra de Dios, podrán venir adversidades, pero sigue en victoria, porque el Padre y el Hijo moran en él. Gloria a Dios. Aunque pasen tribulaciones, circunstancias difíciles, si el Padre está en ti, no importa lo que pase. Aleluya. Hay algunos, hermanos, que le dan la mala noticia de que tienes cáncer. Ha de ser una noticia espantosa, hermano. Pero el que tiene al Padre dice nada más, Señor, entonces ya dentro de poco me voy contigo. Aleluya. Los que dicen, tienes una enfermedad terminal, gloria a Dios, conoceré ya más pronto al Señor Jesús. Esa es la actitud del cristiano que guarda la palabra de Dios. Amén, aleluya. Esa es la actitud del siervo que ama a Dios más que sus tribulaciones. Pero hay algunos que dicen, tienes esto, y ni vienen al culto, hermano. No, ya no, porque me siento mal, hermano. Estoy depresivo, estoy triste. Me dieron esta mala noticia. Cuando más, hermano, tendrías que venir a los pies de Cristo. Amén. Postrarte, entregártele. Decirle, Señor, a pesar de todo, aquí estoy, heme aquí. Y el Señor, hermano, jamás te responderá mal. El que ama a Dios, el que ama a Cristo, tiene que guardar su palabra. Amén. No solamente es aparentar ser santo, iglesia. No solamente es aparentar que se tiene conocimiento de la palabra. Se tiene que hacer con hechos. Se tiene que guardar la ley de Dios con nuestro testimonio. Amén, aleluya. Decía un pastor lo siguiente: cuando yo iba, decía este pastor, a viajar en un avión para ir a predicar en tal lugar, yo le decía al Señor, Señor, en tus manos pongo este avión. Pero si tú sabes, Padre, que en un futuro yo voy a ser propicio para manchar tu evangelio, si tú sabes que en un futuro por mi causa yo voy a manchar tu palabra, te pido por favor que me bajes de este avión, que lo tires, que me mates, porque ¿quién soy yo para manchar tu evangelio, Cristo? Así es, Señor, perdón. Son palabras duras, son palabras profundas. ¿Quién se atrevería a decirle al Señor, Señor, si tú sabes que yo voy a manchar tu evangelio, mátame de una vez? Yo creo que si hoy dijéramos eso al Señor, todos aquí estaríamos muertos, todos. Pero es importante que hoy empieces tú a reflexionar lo siguiente. Hermano, inicia un nuevo año. Amén, aleluya. Estamos, hermano, a prácticamente un día de iniciar los primeros 10 días del año. Hay muchos que tienen sus propósitos de bajar de peso, otros sus propósitos a lo mejor de ahorrar tanto para X cosa. Pero ¿cuántos han puesto el propósito de que este año, Señor, yo voy a ayunar tantos días? Aleluya. Este año, Señor, no he podido terminar de leer la Biblia completa, pero lo voy a hacer.
Este año, Señor, me voy a aprender cada semana 10 textos. Al término del año me sabré ya media Biblia entera. ¿Cuántos tienen ese propósito? Y si tú, hermano, en tus propósitos está adorar a Dios, mira, el Señor va a empezar a poner circunstancias en tu casa, en tu hogar. Aleluya. Tienes situaciones difíciles, algunos iniciaron mal el año, pero si tu propósito es guardar la ley de Dios, adorar a Dios, hermano, Él va a empezar a mover las piezas para que su hijo sea recompensado, porque Él conoce tu corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Hermano, tenemos que guardar la palabra. Hemos terminado. ¿Cuántos quieren guardar la palabra de Dios? Gloria a Cristo. ¿Cuántos a partir de hoy, hermano, van a empezar a cambiar? Y eso significa muchas cosas, iglesia. Significa en actitud. Significa, hermano, en la forma en cómo hablamos, en cómo pedimos las cosas. Significa, hermano, que si le prometemos algo a Dios, que lo hagamos. Significa, iglesia, que si tú estuviste mal con tu esposo o con tu esposa este año, a través de la obediencia de Dios, porque amas a Dios, vas a empezar, hermano, a tratar a tu esposa como la Biblia dice. Vas a empezar a tratar a tus hijos como la Biblia dice. Vas a empezar, hermano, a dar frutos del Espíritu como Dios espera que demos fruto de su Espíritu. Primeramente amor, dice la Biblia. Primeramente amor. Cuando tú entiendes, hermano, lo que significa el amor en la palabra, te das cuenta que el amor de Cristo, tener amor de Cristo, te asegura una entrada en el reino de los cielos. No va a haber nadie en el cielo que no tenga amor de Cristo. Por eso dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso dice la carta de Juan que Jesús es amor. Por eso dice la palabra, hermano, que Dios, el amor en Corintios 13, todo lo soporta, todo lo espera. Porque el amor no deja de ser, ese es Dios. Él no deja de ser nunca. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Él nunca dejará de ser el mismo. Bendito sea su nombre. Por eso hoy, iglesia, vamos a empezar a guardar su palabra, a ser obedientes, a ser cristianos, hermano, donde Cristo se sienta orgulloso de que esta iglesia Adonai crece en la obediencia a Dios. Amén. Puestos todos de pie, vamos a orarle al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Dios bendito, porque a pesar de las circunstancias, mi Dios, de los problemas que hay aquí con el equipo, con todo esto, mi Dios, usted nos ha permitido poder hoy llevar a cabo este culto de adoración para usted. Padre mío, en esta palabra que hoy se dio, te quiero pedir que la ates a nuestro corazón, mi Dios. Mi Dios, no permitas que nosotros nos vayamos sin antes confirmar esta palabra en nuestra vida. Que obedezcamos tu palabra, mi Dios. Que hablemos como tú quieres que hablemos. Señor, que nos dirijamos con respeto, con amor de Cristo. Que le demos al caído la mano, Padre. Al necesitado, Señor, que le podamos brindar ayuda. Que podamos demostrar, Señor, la fraternidad, la obediencia a tu palabra. Señor, que cada día que pase podamos crecer en el conocimiento de la gracia de Cristo. Que podamos crecer, Señor, guardando tu palabra, guardando tu ley, guardando tus mandamientos, Padre. Porque eso trae bendición a nuestra vida. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, le pedimos que hoy esté ministrando nuestro corazón. Que este inicio de año sea, Padre mío, para usted. Que dediquemos nuestra vida para usted. Que dediquemos, Señor, nuestra familia para usted. Nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestro tiempo. Que todo sea para usted, Jesús. Y usted abrirá las ventanas de los cielos y caerá bendición sobreabundante según tus promesas, amado Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermano? ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas?